Florencia, gracias Alicia por la invitación. Y bueno, voy a hablar más de obesidad que de obesidad y enfermedad renal, pero al final juro que voy a hablar algo sobre enfermedad renal y obesidad. Por supuesto no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica y por lo tanto requeriría un tratamiento crónico, no 21 días de dieta estricta, 2 meses de gimnasio y 12 semanas de anfetaminas, con lo cual desde el inicio estamos mal. Es incurable, si bien puede remitir con tratamientos más intensos como la cirugía bariátrica, aunque personas que se operan y que tienen trastornos emocionales con la comida o fenotipo emotivo, o de lo contrario tienen alteraciones, por supuesto no diagnosticadas, como mutaciones de neurotransmisores y de receptores de estos neurotransmisores, pueden volver otra vez al fenotipo obeso. Es evolutiva si dejamos al libre albedrío, sin ningún tipo de control. La gente que tiene esta enfermedad lentamente va aumentando de peso y es recidivante porque después del tratamiento súper veloz de 21 días, 2 meses o 12 semanas, volvemos a recuperar todo el peso o más del peso descendido. Resulta en una desregulación del peso regulado. El peso es una variable regulada muy intensamente por nuestro cerebro, por el hipotálamo, y esto es algo que nosotros, lo mismo que es una enfermedad crónica y el peso es una variable regulada, son cosas que tenemos que enseñarles a la gente, comentarlas y ser difundidores de salud para que la gente pueda comprender mejor lo que ocurre con el peso. Vamos a suponer que tenemos a Pedro y Pablo, que son 2 amigos de la secundaria. A los 18 años los dos pesan 70 kilos. Pedro hace toda su vida normal y a los 70 años sigue pesando 70 kilos. Su peso máximo fueron 75, se cuidó un poco y volvió a 70, 71. Una vez bajó de peso a 68 y rápidamente lo recuperó. Así durante 50 años. Sin embargo, a Pablo le pasaron otras cosas. Dejó de fumar, falleció un hijo, tuvo un problema con un trabajo, tuvo un inconveniente, un problema de tránsito, un accidente, y a lo largo del tiempo, a los 45 años, llegó a 120 kilos. Desreguló su peso. Lo que todavía no sabemos es por qué el hipotálamo de Pablo a esos 121 kilos los sigue queriendo, los regula y los sostiene de la misma manera que los 70 kilos de Pedro. Eso es uno de los grandes temas que todavía no sabemos. ¿Por qué cuando se desregula el peso, nuestro hipotálamo vuelve o quiere ese nuevo peso que no es saludable, indudablemente lo sostiene de la misma manera que un peso normal? Esta desregulación del peso lleva a un aumento del tejido adiposo, cuya magnitud, tipo y ubicación pueden comprometer seriamente la salud de la persona que la padece. Es multifactorial, tiene clara implicancia la genética, la epigenética y el medio ambiente tóxico en el que vivimos, el sedentarismo lleno de pantallas con luz blanca que nos generan alta toxicidad, los químicos en los alimentos ultraprocesados, todo aquel alimento que esté en una bolsa de plástico 6 meses en una góndola necesita un montón de sustancias como conservantes, acidulantes, mejoradores del sabor, etcétera, etcétera, que son sustancias químicas. Muchas de ellas deberían estar prohibidas y son disruptores endocrinos. Y tenemos otros disruptores endocrinos como agroquímicos y microplásticos, no solo en los alimentos, cosméticos, ropa, mobiliario, etc. Es madre de varias enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, gota. Está descrita una osteoartropatía metabólica y está asociada a enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, síndrome de apnea obstructiva del sueño y cáncer. Y la asociación de adiposopatía y enfermedad renal crónica puede ocurrir sin mediar diabetes 2 o hipertensión arterial. ¿Qué pasa en el mundo con la obesidad? Bueno, aquí están los 12 primeros países que tienen mayor cantidad de personas con obesidad. Las 10 primeras son islas de la Polinesia, Micronesia y Melonesia. Por suerte tienen poca cantidad de habitantes, pero fíjense que todas ellas tienen más del 45% de personas con obesidad, hasta el 60% la isla de Nauru. El número 12 es el primer país con una población realmente sustentable, 340 millones de habitantes, es Estados Unidos, que tiene un 36% de personas con obesidad, por lo tanto le aporta al mundo unos 120 millones de personas con este tema. ¿Qué pasa por nuestros pagos?
Bueno, la Argentina tiene en estos momentos, según la encuesta de factores de riesgo del 2019, seguro que ahora es más post-pandemia, tenía un 32% de personas con obesidad, pero esto, la predicción al año 2035 va a ser de 43%, va a estar dentro de los muy altos. El crecimiento anual en la población adulta es de 1,9%, el crecimiento en niños es 2,4%, y lamentablemente la preparación que tiene el país en forma global, tanto pública como privada, estamos ubicados en el medio. De 183 países estamos ubicados en el número 81. Y fíjense ustedes, dentro del impacto económico, la muerte prematura a nivel, lo que va a ocurrir en el 2035. ¿Qué pasa con nuestro vecino Brasil? Está muy parecido, en estos momentos valores más bajos de prevalencia, pero para el 2035 vamos a ser casi gemelos. Ellos tienen un aumento mucho más fuerte de obesidad anual, 2,8%, en niños es realmente asombroso, y también tienen una gran posibilidad de muerte prematura en el año 2035, y están un poquito mejor rankeados en cuanto a su preparación para enfrentar esta pandemia. 10 barreras percibidas para el efectivo tratamiento de la obesidad. ¿Cuáles son las cosas que en el mundo se consideran barreras? Bueno, la falta de acción y de interés político, la falta de entrenamiento del personal de salud, el alto costo de los tratamientos actuales, literatura escasa sobre obesidad y fundamentalmente sobre conducta, la obesidad no reconocida como enfermedad, la falta de inversión financiera, el estigma, el costo y disponibilidad de comida saludable, las tradiciones y normas culturales, donde tenemos más o menos 50 o 60 fiestas sociales, cumpleaños, casamientos, las fiestas habituales, y todas están asociadas a comida hiperpalatable e hipercalórica, y la falta de evidencia, de monitoreo e investigación de ciertos temas que se saben, pero que no tenemos evidencia como para poder discutirlos. Nuestro mundo tenía desnutrición, era el problema de nutrición que teníamos hasta hace pocos años, pero ahora tenemos un problema mayor, que es el de la obesidad con malnutrición y sarcopenia. ¿Qué significa obesidad con malnutrición? Que la gente come comida ultraprocesada, llena de sustancias tóxicas y de pocos nutrientes, y después empieza alimentaciones muchas veces muy estrictas que no tienen la mayor parte de ellas suplementación. La gente deja de comer lácteos porque, bueno, un Instagramer dijo que realmente los lácteos eran malos, y nadie suplementa calcio. Pasa lo mismo con la gente que no come pescado y nadie suplementa omega 3. Entonces, la malnutrición, también llamada en la jerga hambre oculta, es el hambre que tienen, o el déficit de minerales y de vitaminas, como todas las vitaminas del complejo B, como vitamina D, como calcio, como magnesio, como hierro, que tienen gente que come, que accede a la alimentación, pero esta es de mala calidad, tanto se cuide o tanto coma en forma habitual alimentos ultraprocesados. Y la sarcopenia está asociada con que cuando nosotros hacemos una dieta muy estricta, tenemos que tratar de decirles a las personas que mantengan su masa muscular. Y esto es a través de hacer ejercicios de fuerza, ejercicios con pesas, ejercicios de calistenia, para al menos mantener la masa muscular. Cuando esto no ocurre y se deja la dieta restrictiva y se vuelve a la alimentación habitual, muchas veces las personas aumentan muy rápido de peso. Esto se ubica generalmente a nivel visceroabdominal, y las personas van perdiendo progresivamente, es decir, se pierde más músculo cuando se adelgaza bruscamente y se aumenta mucho más la grasa cuando se recupera rápidamente el peso, y esto va generando un déficit de masa muscular que condiciona la salud de nuestros pacientes, incluidos nuestros pacientes renales, que tienen por varios motivos, incluidos la inflamación crónica, la presencia de sarcopenia. Bueno, tenemos muchos problemas con la obesidad, indudablemente, y uno de los primeros es si es una enfermedad, ¿no? Es un estado de ánimo, de falta de voluntad, de gula, de pereza. Recién en el 2007, es decir, hace unos pocos años, la Organización Mundial la declaró enfermedad. Pero el problema es que los influencers no la consideran una enfermedad, y el 90% de la gente le cree más a los influencers que a la Organización Mundial de la Salud. También tenemos ciertas dificultades con el diagnóstico. Se diagnostica por el índice de masa corporal, que es un índice de Quetelet, un matemático del siglo XVII, que en realidad lo hizo para evaluar masa corporal, pero no tenía idea de que se iba a ser usado en obesidad. No fue la idea original de Quetelet. Y es un índice útil en poblaciones. Fue puesto al servicio de la obesidad por Ansel Keys, nuestro conocido Ansel Keys, el autor del estudio de Minnesota,
del año 1940 para nutrir a las personas de la posguerra y el que generó el estudio de los 7 países en el año 67, de donde surgió la idea de la dieta mediterránea. Él fue el que organizó o que sugirió que el índice de masa corporal podía usarse para hacer el diagnóstico de obesidad. Lo interesante es que Ansel Keys era un gigantesco investigador, no era médico y tampoco era especialista en nutrición ni nada por el estilo. Fue utilizado durante mucho tiempo por la Metropolitan Life, una compañía importante de seguros para la póliza de vidas, y ahora vamos a explicar por qué, y fue aceptado por la OMS 10 años antes que declarara la obesidad como enfermedad. Todos conocemos que hasta 25 de índice de masa corporal es normal, hasta 30 es sobrepeso y más de 30 se considera obesidad. ¿Por qué es útil el índice de masa corporal? Porque mide morbimortalidad, ya que la esperanza de vida disminuye a medida que aumenta el índice de masa corporal, y esto se utiliza, bueno, en las pólizas de vida, por supuesto. Si nosotros tenemos un índice de masa corporal normal, tenemos casi un 80% de probabilidades de llegar a los 70 años de edad. Si nosotros tenemos un índice de masa corporal de 35 a 40, tenemos un 60% de probabilidades de llegar a los 70 años. Y cuando nosotros tenemos un índice de masa corporal mayor de 40, lo que se denomina obesidad mórbida, tenemos el 50% de probabilidades de llegar a los 70 años. Fíjense ustedes, el corte se hace aproximadamente, el 50% de la población no llega solamente a esa edad. También el manejo clínico de la obesidad durante muchos años estuvo basado, por supuesto, en esta clasificación del índice de masa corporal, donde, bueno, si nosotros tenemos un índice mayor de 25 en los pacientes con sobrepeso, la idea es iniciar dieta, actividad física y psicoterapia. Si tienen más de 27 y tienen comorbilidades, como en el caso de poder tener diabetes o hipertensión, se puede indicar la farmacoterapia. Y recién, si tienen más de 35 con comorbilidades, una cirugía bariátrica, y por supuesto más de 40, la cirugía bariátrica se considera uno de los tratamientos que puede llegar a ser de elección. Pero yo aquí puse la cirugía metabólica porque si bien este cuadro yo no voy a decir, no soy quien para decir que no sirve, pero en la parte, nos sirve para ordenarnos, pero no, muchas veces en la parte clínica nos pasa que nos encontramos con Juan, que tiene un índice de masa corporal de 28, un perímetro de cintura muy elevado, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, tuvo una ACV, enfermedad renal crónica, albuminuria positiva, y nos encontramos con José, que tiene un índice de masa corporal de 37 sin enfermedad metabólica. Entonces probablemente a Juan deberíamos sugerirle una cirugía metabólica, aquellas que se realizan en personas que tienen un índice de masa corporal más de 30, pero con comorbilidad, especialmente diabetes, ya que su opción es una opción para disminuir o remitir la diabetes. Y en el caso de José podríamos iniciar con la dieta, la actividad física, eventualmente la farmacoterapia, pero su riesgo pareciera ser menor que el de Juan. Por lo tanto, estas cosas que nos pasan en el consultorio hacen que nosotros miremos estas clasificaciones con un poco de mirada crítica. El tejido adiposo, empezamos a mirar el tejido adiposo, ya que el índice de masa corporal nos genera ciertas dudas. Y el tejido adiposo tenemos que tener en cuenta su cantidad, su calidad, su ubicación y su tipo color. Con respecto a la cantidad de tejido adiposo, sabemos que menos del 15%, es decir, que la grasa esencial es hasta el 15% en mujeres y hasta el 10% en hombres, y que a partir del 32% en mujeres y del 24% en hombres, podemos hablar de preobesidad y de obesidad, valores mayores de 35 y de 30 respectivamente. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de tejido adiposo tenemos que tener en cuenta que a mayor cantidad de tejido adiposo, este es una persona que tiene un 20% de tejido adiposo, de masa grasa, cuando esta crece, cuando los adipocitos se hipertrofian, les empiezan a pasar cosas, empiezan a liberar adipoquinas inflamatorias y empiezan a cambiar a las células de la sangre que tienen el tejido adiposo, tiene algunas células sanguíneas en su interior, pero estas se duplican, se quintuplican, especialmente los macrófagos, denominados M1, macrófagos activados, que tienden a generar apoptosis y muerte del tejido celular. Así que la cantidad, la hipertrofia del tejido adiposo es importante a tener en cuenta. Y después la calidad, porque también cuando un tejido adiposo es sensible a la insulina, no es lo mismo que si es resistente a la insulina, donde además de las adipoquinas inflamatorias que no están en esta foto, sí podemos observar esta gran cantidad de macrófagos M1 y de otras células como eosinófilos, mastocitos, etc., que lo hacen un tejido, lo que se denomina adiposopatía, un tejido enfermo.
Desde el año 49, Jean Bach en Francia determinó que la ubicación del tejido adiposo era diferente, digamos, las diferentes ubicaciones de la grasa, tanto abdominal tipo manzana o tipo pera, traían diferencias muy importantes en los factores de riesgo, especialmente cardiovasculares, y se denominó obesidad androide y obesidad ginoide, teniendo la obesidad ginoide mucho menor riesgo. A partir de allí surgió una medición, el perímetro cintura-cadera. Hoy se utiliza el perímetro de cintura y también la medición, por ejemplo, del cuello, como medidores de mayor grasa abdomino-visceral que tiene mayor riesgo cardiovascular. Y con respecto al tipo o el color de los adipocitos blancos son aquellos que tienen una gran vacuola lipídica con muy pocas mitocondrias, este puntito marrón. Los adipocitos marrones, antes se pensaba que estaban solamente en los niños, en los recién nacidos, tienen un montón de mitocondrias, vacuolas muy pequeñitas, y estas mitocondrias eh, con la proteína desacopladora 1 generan o pierden mucha cantidad de energía como calor, por lo tanto generan mucha termogénesis, y el tejido adiposo beige, que muchas veces se genera a través del tejido adiposo blanco. Un gran generador de cambio del tejido blanco al tejido adiposo beige es el ejercicio. El tejido muscular, cuando está muy activo, libera una musculoquina llamada ericina, que tiene tendencia a generar un beiging del tejido adiposo blanco. También en la enfermedad renal crónica, por la inflamación se puede aumentar el beiging con mayor cantidad de pérdida de energía como calor. Hemos hablado o se habla de la paradoja de la obesidad, que en muchas enfermedades crónicas tener un índice de masa corporal un poquito más elevado genera una mejor sobrevida. Y hablamos de fenotipos, entonces hablamos de que si nosotros tenemos 3 individuos con un índice de masa corporal, supongamos 37, para poner un número alto, vamos a ver que muchos de ellos van a tener una masa muscular baja, otros van a tener una masa muscular normal y algunos van a tener una masa muscular alta. Indudablemente estos individuos, si tienen que atravesar un proceso crónico, van a estar mejor pertrechados físicamente para sostenerlo, y probablemente estos distintos fenotipos son los que nos generan esta paradoja de la obesidad. Indudablemente esta persona con esta masa muscular en negro, ¿no?, tan baja, tiene una sarcopenia e indudablemente va a andar mal en todos los tratamientos, en todo lo que se quiera realizar, especialmente porque va a tener muchísimas dificultades además para moverse, porque esta masa muscular tiene muchas dificultades para transportar al resto del cuerpo a la mochila. ¿Cómo podemos verlo sin tener que hacer un DEXA en el consultorio? Bueno, nosotros tenemos este señor que pesa, o esta señora que pesa 130 kilos, su perímetro de cintura es 136. Tenemos a esta señora o este señor que pesa 130 kilos, su perímetro de cintura es 115. ¿Qué pasó con los 21 centímetros restantes? Es el músculo que está presente y que disminuye la flacidez que le da la grasa. Cuando nosotros hacemos esta medición y le preguntamos, ¿hiciste ejercicio muy intenso de joven o de niño? La gente dice, ¿cómo sabes? Bueno, el perímetro cintura es un muy buen revelador de la masa muscular. Se habla de perímetro cintura, menor perímetro cintura, mayor masa muscular, mayor perímetro de cintura, mayor masa grasa. Esta es una revisión que yo pienso que todos los que están presentes la han leído, pero si no la leyeron, realmente es algo muy interesante que ha propuesto el doctor Sharma hace ya varios años, de la Universidad de Alberta en Canadá. Es una clasificación que ya mira un poco más que el índice de masa corporal, porque mira el riesgo. Y la clasifica en 5 estadios: el estadio 0 sin factores de riesgo, el estadio 1 con presencia de factores de riesgo subclínicos relacionados a la obesidad y moderados síntomas físicos y psicopatológicos; al estadio 2 ya la presencia de enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad, como hipertensión, diabetes, etc. Al estadio 3, que ya hay un daño orgánico establecido, cardíaco, renal u otro tipo de daño; y el estadio 4, cuando ya hay severas discapacidades por las enfermedades crónicas, como podría ser un paciente que está para trasplante renal o en diálisis. Esta clasificación, no, por ejemplo, a Juan lo podríamos tener en estadio 3 y a José en estadio 0, y fíjense ustedes que el índice de masa corporal nuevamente aquí está desactualizado o está fuera de foco.
Y por último, esta publicación del año 21 del doctor Acosta, que es un médico ecuatoriano que trabaja en la Mayo Clinic y que nos ha enseñado algo más sobre fenotipos distintos, en este caso a los mostrados anteriormente, que son los fenotipos de la obesidad según la fisiopatología de la misma. Y tenemos, para entenderlo, a 4 personas, María, Daniel, Luis y Andrea, que los 4 tienen un índice de masa corporal de 35, diabetes 2, hipertensión, dislipemia y enfermedad renal crónica, y que sin embargo van a tener características distintas con respecto a qué originó este índice de masa corporal de 35. Uno de los fenotipos es el cerebro hambriento, que más o menos es el 16% de las personas que fueron estudiadas. Son aquellas personas que son los hiperfágicos. Todo el mundo cree que en la obesidad de hiperfagia, no todas las personas con obesidad son hiperfágicas, es decir, los que se sientan y comen, repiten 3 milanesas, 4 pizzas, etcétera, etcétera. Estas personas tienen una alteración en la señalización de la saciedad y necesitan mucha más cantidad de calorías para poder saciarse. Después tenemos otro fenotipo que es el intestino hambriento, que es un fenotipo absolutamente distinto. Es gente que come poca cantidad, pero come cada rato, porque siempre tiene hambre. Indudablemente un intestino que tiene un vaciamiento gástrico muy rápido y que por lo tanto enseguida vuelve a tener apetito, y esto le ocurre más o menos a un 18% de las personas estudiadas por el doctor Acosta. Después están aquellos pacientes que tienen combustión lenta, es decir, aquellos que tienen una tasa metabólica basal muy baja y por lo tanto tienen una característica diferente a los anteriores, y aquellos pacientes que son con características emocionales, que cuando se sienten tristes comen, cuando se sienten contentos comen, etc. En principio, hay un 8% de personas que comparten este fenotipo, un 3% de personas que comparten intestino y combustión lenta, un 2%, un 2% que comparten el emocional y la combustión lenta, un 5% cerebro y emocional, y hay un 9% que están presentes en todos los fenotipos. Esto fue el 85% de la gente estudiada. Hay un 15% de personas que no se pudieron fenotipificar aún, por lo cual seguramente tendremos pronto un quinto o un sexto fenotipo. ¿Esto qué significa? Que a María le vamos a dar con un cerebro hambriento fenterminato piramato. Acosta también utilizó lorcacerina. Si ustedes leen los artículos de él, bueno, la lorcacerina se sacó del mercado americano en el 2020 por mayor incidencia de cáncer, con lo cual ya no se tiene, pero sí fenterminato piramato. Estas personas se benefician con el ayuno, pero fíjense, un 30% de la población obesa se beneficia con el ayuno, el 70% restante no. A Luis, con su intestino hambriento, le daremos de comer 5 veces por día con proteínas antes de la comida para que le dé más saciedad y el intestino, digamos, el estómago libere más lento su alimentación. Seguramente aquí una bariátrica o liraglutida y semaglutide lo pueden ayudar muy bien. Por supuesto que hay un 30% de los respondedores al liraglutide y al semaglutide. Aquellas personas que son altamente respondedores a la droga están más o menos en ese... Perdón. A ver, hay una persona que está compartiendo la pantalla. Sí, de Instagram. Sí, sí, por favor, a ver cómo fue que... A ver, poné vos compartir tu pantalla, a ver si la tapás por arriba. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, Bárbaro. sí, se ve la tuya. Bueno, espera que oculto los controles. A Daniel lo vamos a hacer ejercicio, a todos los otros el ejercicio no les sirve tanto como le sirve a Daniel, que realmente es el que tiene que hacer ejercicio en forma intensa y tomar proteína una vez que termina de hacer ejercicio, y el emocional como Andrea, lo que le viene bien es no hacer dieta porque no está dentro de estos números, tampoco le sirve utilizar por ahí liraglutide, pero sí le sirve, por ejemplo, una naltrexona bupropion, o les sirve fundamentalmente hacer grupos con pares, no compartiendo con estos que no tienen sus mismas problemáticas, sino con aquellos que tienen el comer emocional. Esto es un solo pantallazo. El Comité de Obesidad, con Juliana a la cabeza, está haciendo una hermosa actualización, una puesta al día de este tema que me parece muy interesante, porque aquí todos tienen un índice de masa corporal de 35 y los tratamientos son diametralmente opuestos. Estamos como empezando a entender
de dónde va la cosa, por dónde va la cosa, y como va a salir en la próxima revista de la Sociedad, apenas se publique, lean esta actualización que está realizando el equipo del Comité de Obesidad. Vamos a hablar un poquito de la adiposopatía, es decir, de la enfermedad del tejido adiposo. El tejido adiposo no son solo las células adiposas, también hay fibrosis, hay tejido fibroso y también hay una gran vascularización. Cuando el tejido es normal y cuando la alimentación es más bien saludable, las células de la sangre van solitas y no se pegotean al endotelio. Pero cuando comemos fundamentalmente grasa saturada, los humanos debiéramos comer menos del 7% de grasa saturada y en Occidente comemos más del 20%. Todas las famosas harinas están asociadas a 20% de grasa saturada, cebo de vaca, etc. Pensemos en galletitas, empanadas, pizzas, etc. La grasa saturada genera un cambio en el endotelio del tejido adiposo que es muy interesante y empiezan a aparecer, bueno, el kappa beta empieza a liberar estos factores de adhexividad, selectina, y empiezan a pegotearse y estas células de la sangre empiezan a atravesar, a pasar al interior del tejido adiposo. En el tejido adiposo saludable existen los macrófagos, los M2, que tienen funciones de reparación tisular y que son benéficos, por llamarlos de alguna manera, y los linfocitos T reguladores que regulan la función de otros linfocitos T y que regulan inmunidad. Pero cuando empieza a aparecer un incremento en las calorías, especialmente en la calidad, quiero recalcar el tema de la grasa saturada. Hay estudios hechos con ingreso de crema y qué cambia a nivel de digamos, del comportamiento del endotelio, que posteriormente cuando se le da un vaso de jugo de naranja a los pacientes que tomaron crema, el endotelio vuelve a la normalidad, es decir, cómo aquellos alimentos muy altos en antioxidantes generan que el endotelio recupere su estructura y la grasa saturada lo modifica. El ingreso de los macrófagos M1, los macrófagos activados, genera toda una adiposopatía. El incremento del kappa beta libera un montón de hormonas proinflamatorias que van a llevar a la insulinoresistencia y también a la leptinoresistencia. El aumento del tamaño de los adipocitos altera la diferenciación adipositaria, resiste el efecto antilipolítico de la insulina, aumentan los ácidos grasos libres. Estos adipocitos hipertróficos van a liberar mayores cantidades de citoquinas inflamatorias. La inflamación del tejido adiposo produce citoquinas, es decir, adipoquinas desreguladas. Disminuye mucho la adipoquina más importante que libera el tejido adiposo, que es la adipoquina más importante que tenemos en sangre en mayor cantidad, que es la adiponectina, que está directamente relacionada con la sensibilidad a la insulina y con un tejido adiposo normal. Disminuye también la interleuquina 10 y el transforming growth factor beta, que son los que promueven la diferenciación y la sobrevida de los T regulatorios. Aumenta la leptina, que es probablemente la segunda adipoquina más importante que libera el tejido adiposo, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína quimiotáctica de los linfocitos y la interleuquina 6. Y estos macrófagos M2, que ya habíamos hablado, que actúan en reparación tisular, en la sensibilidad a la insulina y en la producción de la interleuquina, todo esto está estimulado para un buen funcionamiento del tejido adiposo, pasan a transformarse o ingresan macrófagos activados, que van a llevar a la apoptosis de los adipocitos y a la muerte del tejido celular, con una pérdida de un montón de ácidos grasos libres, de acilglicerol, monoacilglicerol, que está directamente asociado con la enfermedad, con la progresión de la enfermedad renal crónica, y ceramidas que traen, entre otros casos, por ejemplo, a nivel del músculo, alteración del receptor de la insulina y resistencia a la misma. Los T reguladores, que son células de defensa, controlan la conducta de otras poblaciones, son cruciales para la respuesta inmune apropiada, ¿no? O contra la respuesta inmune inapropiada. Están presentes en gran cantidad en el tejido adiposo saludable, se ubican en la intersección de los adipocitos, el transforming growth factor los mantiene vivos y diferenciados, y la leptina disminuye su proliferación, por lo tanto, en el tejido adiposo normal hay poca leptina y muchos T reguladores, y en el tejido enfermo todo lo contrario. Esto habla de la alteración en la inmunidad que nosotros encontramos en nuestros pacientes con adiposopatía. El factor de necrosis tumoral alfa
reduce la expresión de la perilipina. La perilipina es esa pequeña capita proteica que recubre la vacuola lipídica y que por lo tanto protege a la misma. Al reducirse su expresión aumenta la lipólisis, agranda a los adipocitos remanentes. Esto va a hacer que pierdan su capacidad buffer y se genera una hipoxia del tejido celular que lleva a la muerte celular. El factor de necrosis tumoral alfa inhibe al PIPAR y a la proteína diferenciadora de los adipocitos, se inhibe la diferenciación de los adipocitos precursores. Esto también lo hace la interleuquina 6, ambas inducidas por el kappa beta, y la interleuquina 6 también aumenta la lipólisis. La muerte celular, la hipoxia del tejido adiposo, fomenta el crecimiento de estas adipoquinas proinflamatorias y esto se hace un círculo vicioso. Este aumento del tejido adiposo también altera la señalización de la leptina, se sobreexpresa la proteína de los esteroles, que aumenta la producción y disminuye la oxidación de los triglicéridos. Esto se denomina lipotoxicidad, que como ya sabemos es el paso previo a la glucotoxicidad. La alteración de la señalización y la aparición, por supuesto, de la diabetes 2. La alteración de la señalización de la lectina en distintos tejidos, en distintos órganos que son libres de grasa, los va a engrasar, genera grasa ectópica que también aumenta la lipotoxicidad. ¿Cómo se regula la comida? Porque hablamos de la regulación del peso. Bueno, la regulación de la comida se realiza a nivel del hipotálamo, a nivel central. Todo esto se inicia a nivel del sistema digestivo. En el estómago tenemos una sola hormona, la grelina, que es una hormona del hambre, es decir, aumenta mucho cuando nosotros tenemos apetito, cuando hace mucho que no comemos, y disminuye en buena cantidad cuando nosotros terminamos de comer. Se piensa que esta señalización de la grelina está alterada en las personas con obesidad. Las otras hormonas liberadas por el duodeno, por el yeyuno ilion, por el páncreas, son todas hormonas de saciedad, que cuando, por ejemplo, el GLP-1 tan conocido, cuando ingresan los alimentos, se eleva el GLP-1, va a producir la secreción adecuada de insulina para metabolizar los alimentos que vienen, y a su vez después todas estas hormonas van al hipotálamo, fundamentalmente al núcleo arcuato en su primera expresión, que tiene dos grupos de neuronas, la propiomelanocortina y el cocaína anfetamine receptor transfer, que son fundamentalmente su estimulación produce anorexia, y el neuropéptido I y el péptido Gouti, que el neuropéptido I es a la fecha el neuropéptido orexígeno más importante que tenemos. La grelina los estimula y así estamos hambrientos al llegar la hora del almuerzo, y cuando estas hormonas de saciedad llegan al cerebro, estimulan al CART y al POM, que al estar aumentados generan todos los mecanismos de saciedad. Nuestro aparato digestivo está regulado por el sistema nervioso parasimpático, cuyo gran expresor es el nervio vago, el décimo par, que va de ida y de vuelta al complejo vagal dorsomedial, llevando la información de que el estómago se ha dilatado con la comida que entró. Hay varios receptores de dilatación, de volumen, de varias situaciones que ocurren en el estómago, que el nervio vago las expresa, las lleva al complejo vagal dorsomedial, y esto se conecta con el hipotálamo para dar el inicio y la finalización de las determinadas comidas. Ambos están absolutamente, digamos, relacionados con el sistema corticolímbico. Consideramos que el hipotálamo y el complejo vagal están ubicados en el cerebro más primitivo, nuestro cerebro, llamémosle reptiliano, como se dice en la jerga, pero están conectados con el sistema corticolímbico, el cerebro medio y la corteza cerebral, la corteza prefrontal, y también una corteza muy importante que es la orbitofrontal, donde van varios pares craneanos, como el uno, el paro olfatorio, nosotros el olfato hacia una alimentación que nos gusta, o el tacto o el gusto. Y por supuesto este sistema córtico-límbico tiene muchísima influencia sobre lo hedónico, los estímulos ambientales, sociales, emocionales, la apariencia, el gusto y el olfato de las comidas. También tenemos, para complejizar, esto es lo que acabamos de explicar, pero para complejizar tenemos también señales de nuestro tejido adiposo. Ya hemos hablado de la importancia de la leptina y la insulina, que van cada 4 o 5 horas, son dos poderosas señales acietógenas que van al hipotálamo a comentarle que el tejido adiposo es suficiente en cantidad y calidad y hay que preservarlo. Esta es la función que realizan ambas.
por supuesto, cuando ustedes me han escuchado decir que el tejido adiposo se agranda y la leptina aumenta, bueno, la leptina aumenta, pero la señalización no, por eso se piensa que hay una alteración de la señalización de la leptina en su pasaje al hipotálamo en casos de adiposopatía. La leptina también alterada es la que genera los cambios en los órganos libres de grasa que se empiezan a transformar en órganos con grasa. Para hacerlo un poquito más complicado, nosotros tenemos también, esta es toda la parte de nuestro sistema límbico, y nosotros tenemos aquí dos puntos rojos en una parte del núcleo accumbens y en el núcleo ventral pálido, que son aquellos lugares donde está expresado lo que me gusta. Y una parte también del sistema límbico y de la corteza prefrontal, otra parte del núcleo accumbens, del núcleo ventral, de la amígdala, del hipotálamo lateral y del área tegmental, que es la parte del deseo. Para explicarlo en palabras más fáciles, yo deseo torta y me gusta de chocolate, no me gusta el lemon pie. Esto es lo que estos dos grupos neuronales expresan. Los opioides, los endocannabinoides, la namantina y la orexina, que es una hormona liberada por el hipotálamo, especialmente en situaciones de poco sueño, cuando uno duerme poco, la orexina aumenta, son los que generan mayor placer cuando uno consume aquello que le gusta. Y el deseo está altamente motivado por la dopamina a nivel, por los haces de dopamina a nivel mesolímbico y por las señales del glutamato a nivel corticolímbica. El deseo y el me gusta son un camino de ida, es decir, ¿qué significa? Que cuando se disparan no frenan. Y esto es muy importante y yo se los quiero explicar con palabras fáciles. Vamos a una reunión, hay una tablita de quesos, comemos, nos pasan unas empanaditas, comemos, hay asado, comemos, y de repente estamos satisfechos, el GLP-1 está estallado, la grelina desapareció, el POM y el CAR dicen basta, basta, el vago dice ya no toleramos más la cantidad de ingesta que hay en el estómago, y sin embargo aparece nuestro deseo, que es la torta, y la que me gusta, que es la de chocolate, y hay espacio y comemos la porción de chocolate, aunque todas las señales homeostáticas nos dicen stop, que estamos súper satisfechos. Por eso son un camino de ida y por eso es tan complicado todo esto que está relacionado con la recompensa, con el deseo y con el me gusta. A veces están alteradas o el cerebro desea y el me gusta a veces puede desaparecer. ¿Esto qué significa? Que el cerebro tiene como un recuerdo de la comida y de las señales y entonces recuerda torta de chocolate con el dulzor, la cremosidad, pero esa torta que hoy nos ofrecen es un bizcochuelo de mala calidad, que no tiene grasa, que no tiene cremosidad. Y el me gusta dice, esto no está rico, pero el deseo es tan fuerte que sigue comiendo. Muchas veces cuando hay un exceso de dopamina en el sistema o cuando hay una alteración de la señalización en el sistema, el deseo y el me gusta no se asocian. Cuando hay una hiperactividad, ¿no?, del sistema dopaminérgico, la gente sigue comiendo, aunque hay una parte que le dice esto está feo y después la gente lo reconoce, ¿no? Estoy comiendo porque la señalización que existió anterior y que sigue impregnando el cerebro ha sido más potente que lo que se está viviendo en ese momento. Esto también, esta señal de disociación entre deseo y me gusta, ocurre en los atracones. En los atracones la primer galletita es muy rica, la número 40 es un asco, pero la persona sigue comiendo hasta terminarse los 4, 5 o 10 paquetes de galletitas. La dopamina es el mayor sustrato de esta disociación, porque estimula muchísimo el deseo. En obesidad, la relación de dopamina con su receptor D2 está alterada, se ve que hay un déficit de dopamina. Se ha pensado que es porque los pacientes tienen un déficit de dopamina y necesitan mucha más comida para que la dopamina suba. Hay otros que postulan que porque se consume mucho la dopamina baja, probablemente esta sea una teoría más acertada porque en las personas que se operan de bypass gástrico, la dopamina una vez que se operan aumenta y modifica un poco esta relación entre el deseo y me gusta, frena un poco esta asociación y disociación.
Yo les quiero traer una mala noticia, y es que nuestro cerebro no conoce de dietas. Podemos matarnos por la paleo, la mediterránea, la keto, etcétera, etcétera, pero nuestro cerebro lo único que regula es energía. Nosotros comemos 500 calorías de 3 manzanas o 500 calorías de una empanada de jamón y queso, y para el cerebro lo único que ve son 500 calorías. Por supuesto que a nivel periférico al corazón le va a gustar más los flavonoides de la manzana que las grasas saturadas de la empanada, al intestino le va a gustar más la fibra que los nitrosaminas, y al riñón le va a gustar mucho más la proteína vegetal que el animal. Pero esto es a nivel periférico. A nivel central, nuestro cerebro solo dice 500 calorías y tiene muchas formas de regularlo. La energía a largo plazo se regula, como ya hablamos, por la lectina y la insulina, los péptidos pancreáticos intestinales y los nutrientes. Piensen que todos los ácidos grasos, que las proteínas son información que llega al sistema, y los aferentes vagales van a la corteza, al sistema límbico, al tálamo, al hipotálamo y al tronco cerebral. Unos integran la homeostasis y otros la parte de recompensa y la parte hedónica. Ambos van a interconectarse a respuestas endocrinas, autonómicas y conductuales, y lo último va a ser la regulación del balance energético. Entraron 500 calorías, podemos movernos. Entraron 200 calorías, mejor que nos quedemos sentaditos porque no sabemos si vamos a poder seguir teniendo energía para sostener el sistema. Por lo tanto, la obesidad es algo relacionado, digamos, la comida, sus calorías, su composición, a procesos hedónicos y a procesos metabólicos y nutricionales. Puede haber una sobreingesta hedónica y una sensibilización a los incentivos, y esto está detrás de la predisposición genética y epigenética. ¿Cómo influencia el estrés? Bueno, el estrés tiene algo que ver con algo que también ya habíamos hablado con respecto a la malnutrición. Puede ser por falta de sueño. La falta de sueño provoca estrés y altera un 30 o un 40%, disminuye las hormonas de saciedad y aumenta las hormonas de hambre. También puede haber estrés por altas demandas, por excesiva exigencia, por percepción inadecuada, por inseguridad social. El déficit de minerales y vitaminas, de calcio, de magnesio, de vitaminas del grupo B, de la vitamina B12, puede generar un exceso o un aumento del estrés, y también el déficit de los ácidos grasos omega 3. Muchas veces esto lleva a comidas más palatibles, aumento de la ingesta energética y obesidad, y el déficit de omega 3 lleva a un cierto cansancio, a disminuir las actividades, a disminuir el gasto energético y a generar también ganancia de peso. Por lo tanto, es interesante que, además de tratar el estrés desde distintas maneras, mejorar el sueño y otras formas de trabajar desde la parte psicológica con estas percepciones, es importante estar seguro de que le estamos proveyendo todos los nutrientes al sistema nervioso. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la obesidad y los riñones, cómo la influencia. Y en el año 21, la National Kidney Foundation y la Sociedad de Obesidad realizaron un trabajo consponsoreado. Su base fue estudiar la evidencia acumulada de que la obesidad era un contribuyente mayor a la enfermedad renal crónica y a la evolución adversa de estos pacientes, y también habló del tratamiento efectivo de la obesidad, incluyendo intervenciones del estilo de vida, medicación y cirugía bariátrica. La persona que tiene obesidad puede tener hipertensión, dislipemia y diabetes, y esto llevar a enfermedad renal crónica, pero también la obesidad puede llevar per se a la enfermedad renal crónica a través de la glomerulopatía por obesidad, que se ha incrementado en forma importante en los últimos años, y también la litiasis renal, que puede considerarse una patología asociada a la obesidad sin mediar las otras. La obesidad genera enfermedad renal crónica a través de efectos anatómicos, como la compresión grasa del riñón y del ilio, las enfermedades relacionadas con la obesidad, donde por supuesto la diabetes y la hipertensión son importantes, los efectos hemodinámicos como la hipertensión intraglomerular, la injuria de los podocitos, la glomerulopatía y el estrés vascular, los efectos neuroendocrinos que ya hemos hablado en la adiposopatía y que están también presentes en el riñón, y los lípidos ectópicos en las células parenquimatosas que llevan a inflamación, estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. El eje adiporrenal, este tejido adiposo disfuncional de que ya estuvimos hablando, trae profundos efectos sobre la función renal y tiene un rol en distintas patologías renales. Su hipertrofia, la hipertrofia del tejido adiposo, genera la lipotoxicidad de la que estuvimos hablando,
y en el riñón esta lipotoxicidad genera cambios estructurales en las células mesangiales, en los podocitos y en las células de los túbulos renales. En los podocitos esto interfiere con la señalización de la insulina, que es importante para su mantenimiento y su sobrevida, entonces se genera la apoptosis de los podocitos. Es decir, que en la obesidad se activa el sistema renina-angiotensina, aumenta la presión intraglomerular y ocurre la muerte de los podocitos y la fibrosis progresiva, que está muchas veces mediada por el aumento de la leptina. Como ya hemos hablado, todas estas sustancias antiinflamatorias y generadoras de sensibilidad a la insulina, y todas las que aparecen con la adiposopatía, más allá de los macrófagos, que generan inflamación y insulinoresistencia y leptinoresistencia con el daño renal progresivo. El angiotensinógeno se libera en el tejido adiposo, en el riñón y también en el hígado, y se transforma en angiotensina 1, y angiotensina 2, que actúa a través de los receptores AT1, los cuales van a generar aumento del ingreso de los macrófagos M1, inflamación, hipertrofia y disfunción tanto del tejido adiposo como del tejido renal. Los adipocitos normales y el riñón está normal. Cuando hay un estrés calórico, los adipocitos se hipertrofian y esto lleva a todas las alteraciones de las que estuvimos hablando y los cambios de las, digamos, de las adipoquinas, con aumento de la urea, inflamación, resistencia a la insulina y pérdida de la energía por el beiging, y esto lleva a la albuminuria y a la nefropatía. ¿Cuál es el tratamiento de la obesidad en pacientes con enfermedad renal crónica? Una alimentación basada en plantas, probióticos y prebióticos, tratamiento cognitivo-conductal, fármacos, cirugía bariátrica y ejercicio. Quiero decir dos palabras de la microbiota: las medicaciones, la acidosis metabólica y la constipación, más dietas basadas en proteínas animales con muy poca fibra, llevan a la disminución de la producción de los ácidos grasos de cadena corta y el aumento de las toxinas urémicas, inflamación y estrés oxidativo. Esto genera cambios en la microbiota: hay menor lactobacilos y prebotela y mayor enterobacilos y enterococci, los cuales están asociados con la fibrosis y la progresión de la enfermedad renal, con la resistencia a la insulina y con las calcificaciones vasculares y la aterosclerosis. Pilares del tratamiento de la enfermedad cardiorrenometabólica, que consta con desregulación metabólica, inflamación y perturbaciones hemodinámicas. El primer pilar es el bloqueo del sistema renina-angiotensina para disminuir el tono de la arteriola eferente, disminuir la hiperfiltración, disminuir la disfunción endotelial y el remodelado cardíaco. El pilar 2, los inhibidores de SGLT2, que incrementan el tono de la arteriola aferente, mejoran el feedback tubulo-renal, disminuyen la hiperfiltración, disminuyen el estrés oxidativo y aumentan los efectos antiinflamatorios y antifibróticos. El pilar 3, la finerenona, que disminuye la inflamación, disminuye fibrosis, disminuye disfunción endotelial, disminuye el remodelado tisular y disminuye la proteinuria. Y el pilar 4, los GLP-1, que ahora tenemos por lo menos 12 en el mercado, disminuye el peso, disminuye dislipemia, disminuye estrés oxidativo y disminuye la disfunción endotelial. Y la última diapositiva, para que Flor no se ponga nerviosa: tenemos distintas drogas que se utilizan en obesidad. Aquí están sus mecanismos de acción y las precauciones que tenemos que tener en los estadios 3, 4 y 5 de enfermedad renal. El liraglutide, como sabemos, receptor de GLP-1, tenemos efectos adversos, ya todos los conocemos, relacionados con la parte digestiva. No hay que tener precauciones renales y no tenemos datos en fase 5, pero se puede utilizar en fase 3 y 4. Naltrexona y bupropión, un antagonista opiáceo y un inhibidor de la captación de dopamina, generan náuseas, vómitos, constipación y vértigo como sus efectos adversos. Se excreta por orina, por lo tanto hay que disminuir la dosis en el estadio 4 a 2 comprimidos por día. La dosis es habitual, es 4, la dosis máxima es 4 comprimidos por día. El orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática, puede traer incontinencia fecal, pérdida de grasa, disminución de la absorción de vitaminas liposolubles. Es importante porque en el riñón puede traer litiasis y nefropatía por oxalatos. No hay que cambiar las dosis en el caso de la enfermedad renal. La fentermina, que es un anorexígeno simpático mimético, y la fenterminatopía asociada con topiromato, pueden traer hipertensión, palpitaciones, boca seca y ansiedad. Se excretan por orina, por lo tanto, en el caso de la fentermina, la dosis máxima cuando el filtrado es de 15 a 29, en fase 4 es de 15 gramos y no ha sido estudiado en fase 5. Y en el caso del topiramato tampoco ha sido estudiado, y la dosis, cuando la tasa de filtrado glomerular es menos de 50, es de 7.5 de fentermina y 46 de topiramato.
El semaglutide, junto con el liraglutide y el tirzepatide, agonista del receptor GLP-1, el tirzepatide también del GIP, producen los mismos cuadros, digamos, de tipo digestivo como efectos adversos y pueden traer, en el caso de reacciones gástricas muy severas, de vómitos y diarreas muy severas, pueden traer insuficiencia renal aguda por deshidratación. Nosotros, como todavía no tenemos semaglutide a dosis altas ni tenemos tirzepatide, por ahí no hemos visto reacciones gástricas tan severas a las dosis que manejamos de semaglutide. No hay que hacer modificaciones de las dosis. Y en el caso del cemelanotide, que es un agonista del receptor de la melanocortina y que se utiliza solamente para un número muy pequeño de pacientes que tienen déficit genéticos del receptor de la leptina o de la propia melanocortina determinado por temas genéticos, en realidad no se recomienda en enfermedad renal. Así que bueno, creo que estoy más o menos en el tiempo, me pasé un poquito. Muchísimas gracias por la atención de todos. Gracias, Estrella. La verdad que nos dejaste, yo me estaba poniendo nerviosa porque mirá la cantidad de gente que te está escuchando atentamente. Lo que sí quería, obviamente, que charlemos un poquito las dudas que hayan quedado de la gente del público que puede preguntar en el chat o puede abrir el micrófono. La verdad que fue, nada, espectacular. Lo que Gracias, Flor. presentaste, muchas gracias. Quiero aprovechar a las dos, o sea, también a Juli, que le pido que abra su micrófono, una primer pregunta para ustedes dos y después le quiero preguntar varias cosas que me fui anotando a Alicia y a Guille y a todos los que quieran responder, obviamente, del comité. Chicas, a ustedes dos, la primera pregunta. En una persona con obesidad, ¿qué daño de órgano blanco, digamos, deberíamos estudiar? O sea, deberíamos pedirle a los pacientes albuminuria, deberíamos, ¿cómo estudiarlo en general, el riñón y en general, ¿no? Bueno, si quieren arranco y después Dale, Julia, completamos. arranca y completa, Estrella. La verdad que así como Estrella comentó que hay fenotipos de obesidad, vamos a tener los fenotipos de pacientes con más componente metabólico que otro. En pacientes, además, sumado a que estamos modificando los cortes para la disglucemia y ya a partir de 100, un paciente presenta alteración tiene una disglucemia, según los nuevos cortes que tenemos de la SAD. En pacientes con obesidad, principalmente obesidad de tipo metabólica con insulinoresistencia, yo creo que yo se lo hago a mis pacientes, a todos los pacientes les pido el RAC, la relación albúmina-creatinina, porque estos son pacientes que ya pueden estar mostrando hiperfiltración glomerular. Otra cosa importante que no olvidemos que los pacientes con obesidad, sobre todo quienes son hiperfágicos, como contó Estrella, que son pacientes que comen grandes cantidades, que comen cuando ven lo que tienen presente, en general cuando consumen más volumen de comida también consumen más sodio. Entonces son pacientes que además tienen mayor ingreso de sodio, tienen una disminución del pH urinario, tienen más riesgo de nefrolitiasis, eso es otra de las cosas que nunca tenemos que dejar de interrogar. Entonces, dentro del estudio general de obesidad con la mirada en el riñón, por lo menos para un screening, un RAC y una anamnesis evaluando nefrolitiasis, antecedentes familiares de carcinoma renal y por supuesto hacer hincapié en el tratamiento también en la disminución del sodio en el plan de alimentación como parte de la alimentación saludable general que le vamos a proponer a nuestros pacientes. Después, ¿qué más estudiar? Sin duda, síndrome de apnea obstructiva del sueño, tenemos que evaluar clínicamente los pacientes que tienen características de poder tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño, riesgo independiente de muerte súbita, nunca lo olvidemos, y de ahí en más, esteatosis hepática, con todo screening, pero bueno, la verdad que el impacto de la obesidad es multiorgánico y podríamos estar hablando de esto una hora más del estudio, del abordaje inicial. Pero desde el punto de vista renal, y me gustaría escuchar a los nefrólogos, yo creo que por lo menos empezar con esto es importante. Sí, yo creo que, o sea, el primer, bueno, RAC, quería aclararle por las dudas que haya alguno que no esté muy en tema, que es relación albuminuria-creatininuria, ¿no? En la muestra espontánea de la mañana, y que en primer lugar empezar a tener el concepto que creo que muchos estamos empezando recién a despertar de esto, que es no estudiar solo las complicaciones cuando ya está la diabetes presente, ¿no? O sea,
empezar a estudiar las complicaciones en estadios previos. Estrella, ¿vos qué opinás de esto que decía Julia? ¿Agregarías algo más? No, yo creo que uno tiene que hacer mucha clínica con el paciente que viene. Uno tiene que, digamos, pedir una ecografía abdominal, pedirle ergometría, pedir vasos de cuello, evaluar un ecocardiograma. Es decir, hay que pedir un estudio, hay que ver un estudio completo y ver si este paciente es un paciente metabólico o no es un paciente metabólico, más allá del estudio de laboratorio que uno tiene que pedir. Y más allá de lo que uno hace desde lo nutricional, de evaluar si tiene déficit de minerales o de vitaminas, teniendo en cuenta su posible malnutrición. Creo que estos estudios clínicos hay que pedirlos y hay que mirar corazón, hay que mirar hígado, hay que mirar riñones, hay que mirar todos los órganos incluso yo diría más, y por ahí me estoy metiendo en un terreno, pero a muchos pacientes que tienen 55, 58, 60 años, yo les pido la primera videocolonoscopía, ¿no? Para ver qué hay por ahí, ¿no? También eso También es importante. empezar a pensar en el riesgo de cáncer que genera la obesidad, digamos, más allá del screening en población general. Aprovecho para preguntar, acá les contesto lo que están poniendo en el chat, que se va a poder ver nuevamente la disertación porque va a quedar subido al canal de YouTube de la SAD. Y aprovecho para preguntarle a Ali y también ustedes, chicas, Estrella y Juli, si quieren aportar algo, pero le pregunto a Ali también porque, bueno, todos los trabajos, ¿no?, que hemos tenido de bariátrica o de tratamiento farmacológico, preguntan acá en el chat si las intervenciones para pérdida de peso han demostrado mejorar la tasa de filtrado glomerular. Estás muteada. Y si esto es así, ¿en qué estadio sería efectivo realizar estas intervenciones? Dice la pregunta, ¿no? La pregunta es referida al sobrepeso. Claro, dice si las intervenciones para la pérdida de peso han demostrado mejorar la tasa de filtración glomerular. Hay algo que para mí es muy importante y que tiene que ver con que cuando uno tiene sobrepeso y ni siquiera cuando uno tiene síndrome metabólico también, ¿no? En el que puede estar incluido el peso, ¿no? Está demostrado que el riñón trabaja de más, que tiene hiperfiltración, más allá de que pueda tener albuminuria. Primero que el riesgo de estos dos factores es riesgo cardíaco mucho antes de que llegue a la diabetes, como vos decías, Flor, ¿no? O sea, un paciente no tiene riesgo renal y cardíaco porque tiene diabetes, llegamos más que tarde. Tiene riesgo con prediabetes y tiene riesgo con obesidad solo. La diferencia es que la instalación de la enfermedad renal en obesidad no tiene productos de glicación que aceleran la lesión, pero tienen, como dijo Estrella, grasa, eso comprime los túbulos. O sea, hoy en día se sabe que hay, más allá de la glomerulopatía particular de la obesidad, que no se parece a ninguna glomerulopatía primaria ni a la diabetes, es en el filtro, digamos, en el glomérulo. Pero hoy se sabe que lo mismo que pasa en diabetes, reabsorción de sodio en el túbulo, también pasa en la obesidad y también se da todo ese circuito de hiperfiltración. La única diferencia es que es más lenta, porque a la otra se le agrega la inflamación de la hiperglucemia y todo lo que sabemos. Pero sí, yo creo que bajar de peso baja la inflamación, y si baja la inflamación, baja la fibrosis cardíaca y baja la fibrosis. Un ejemplo es la leptina, genera, que la otra vez charlábamos en la reunión de la SAD, la leptina genera estimulación de los receptores de los mineralocorticoides que se sabe que aumentan la fibrosis en ambos órganos y lo genera la leptina. O sea, eh, bajar de peso mejora todo. No Sí, sé y si los Guido trabajos querés agregar. de bariátrica han mostrado ya, porque por ahí, digamos, de los trabajos que tenemos con fármacos para hoy, ¿no? Estamos esperando los resultados del Flow, que ya sabemos que dio positivo, pero todavía no tenemos esa data como para poder comentarla en este momento, sobre si el descenso de peso, ¿no?, con semaglutide, sería en el caso del Flow, si mejora la evolución de la caída de la función renal.
Y tenemos trabajos con SEMA, digamos, por ejemplo, subestudios de Ozempic, de SEMA, del Sustain, quise decir, perdón, del Sustain, tenemos subestudios que han mostrado que sobre todo en determinados subgrupos también se enlentece la caída de la función renal y la albuminuria en todos los grupos, ¿no? Así que sí, tenemos esa data de alguna manera y estamos esperando que se complete con el flow. Acá preguntan en Además, enfermedad renal. perdón, Flor, mirándolo al revés, sabemos que a medida que aumenta el peso, por ejemplo, un paciente con un índice de masa corporal de 50, me estoy yendo al otro extremo, tiene 41% de posibilidad de tener albuminuria y solo un 18 a un 20 de caída del filtrado, o sea que la albuminuria es mucho más marcador en la obesidad y mucho más precoz también. Entonces, yo creo que lo que decía Juliana, no esperar a la caída del filtrado, porque el paciente hiperfiltra, es probable que ese dato no lo veamos en Tal el cual, número de filtrado. tal cual. Sí, hay un tema que es con respecto a lo que vos decías, Flor, de la cantidad, el porcentaje que hay que bajar de peso. Cuando el tejido adiposo está inflamado, con descender el 5 o el 10% no alcanza, mejora la sensibilidad periférica, pero no disminuye tanto la inflamación del tejido adiposo, y esto recién se obtiene con descensos de peso del 20%, lo que se ha visto en cirugía bariátrica y que, bueno, se está empezando a ver con los inhibidores, con los análogos de GLP-1. Pero los porcentajes para bajar la inflamación, y que la liposopatía genera lipotoxicidad y por lo tanto ya eso genera daño cardíaco sin necesidad de glucemia, ¿no? Hay muchos pacientes que no van a tener diabetes, pero que ya tienen todas las alteraciones de la lipotoxicidad. Y yo le quisiera preguntar a Guille, que justo que prendió el micrófono, No, bueno, quería lo hacer un agarré. aporte. No, Dale, no, quería hacer un aportá, pero aporte te con quería respecto. preguntar algo igual, justo. Bueno, Dale, no, con respecto dale. al tema del filtrado, ¿no? En la paciente con obesidad, la realidad es que las fórmulas de estimación no ¿Cómo están medirlo? validadas para este grupo poblacional, pero de todas formas, hay varios estudios que han evaluado cirugía bariátrica versus tratamiento no quirúrgico en población para descenso de peso, y la realidad es que midiendo con radiofármacos como radioisótopos, como bioexol, sí se ha observado un descenso digamos, del hiperfiltrado y una disminución de la progresión de la enfermedad renal, ¿no? En forma significativa. Así que obviamente todas las conclusiones pueden ser hipótesis a partir de las fórmulas de estimación, pero de la medición del filtrado con radiofármacos hay algunos estudios que demuestran beneficios. Acá, bueno, hay una pregunta que es en pacientes que están en diálisis peritoneal, si el ajuste de las drogas para tratar la obesidad se hace acorde al último cuadro. En realidad, en ese cuadro, Estrella, decime si me equivoco, no hay ningún, o sea, no tenemos en este momento fármacos En aprobados diálisis, para la utilización en diálisis, ¿no? exacto. Bien, y Guille, lo que Se te habla quería... de filtrado, de estadios renales, de insuficiencia renal hasta estadio 5. Claro. Te quería preguntar, Guille, yo era una persona que tenga albuminuria y que no tenga diabetes y que no tenga hipertensión, que digamos que la causa impresione que es la obesidad y que la persona, digamos, obesidad y albuminuria, solamente sin las otras cosas, ¿no? Si también, como mostró Estrella, digamos, en su cuadro, en uno de los cuadros finales del tratamiento así, ¿cómo sería el tema del IECA-ARA2? O sea, si este paciente también de base elegirías que primero esté con inhibición del sistema renina-angiotensina para mejorar la albuminuria, independientemente de que no tenga diabetes, porque quizás muchos de los que están acá están acostumbrados a leer las guías de diabetes y bueno, por ahí esto no sé si lo tenemos tan presente. Sí, obviamente es un modelo similar al paciente con diabetes, ¿no? Por el hiperfiltrado, y obviamente en aquella población con albuminuria, sin dudas, sin diabetes o con diabetes se va a beneficiar con la inhibición del sistema renina-angiotensina. Eh, Hay un estudio que se hizo con ramipril en población con obesidad, y la realidad es que se beneficiaban fuertemente
los pacientes con índice de masa corporal elevados y albuminuria versus los pacientes con menor índice de masa corporal y albuminuria, y eso evidentemente se traduce en un cambio en la hemodinámica renal, ¿no? Así que sin dudas que, así como en población con diabetes y albuminuria, en obesidad y albuminuria es indicativo de inicio de inhibición del sistema renino. Bueno, así como el SGLT2 y como también dijo Estrella, ¿no? O sea, pensar en que tenemos que, digamos, no podemos dejar de lado el tratamiento de la obesidad, que en esto quisiera que haga Juli una reflexión y vamos a ir cerrando porque estamos muy pasadas de tiempo, pero quisiera que hagas una reflexión, digamos, con respecto a entonces ¿cómo encarar el tratamiento del paciente con obesidad y enfermedad renal? Obviamente que hay diferentes estadios y que hay diferentes tipos de pacientes, pero ¿qué es lo que harías por ahí en la persona en la consulta inicial que ya tiene daño renal? ¿En qué momento por ahí lo derivarías al nefrólogo? ¿Qué estrategias de tratamiento pensarías? Después quiero que la misma pregunta la conteste Estrella y Alicia y con eso cerramos. Bueno, vieron que comentó Estrella que utilizamos un sistema de estadificación, es el de Edmonton, que nos permite evaluar el estadio o el impacto de la obesidad en distintos dominios, el metabólico, el funcional y el anímico. Obviamente, si un paciente tiene enfermedad renal establecida, vamos a tener que trabajar con el nefrólogo, o sea que lo vamos a derivar y trabajar en conjunto, porque la base del tratamiento va a seguir siendo el tratamiento de la obesidad. Paciente con enfermedad preclínica, enfermedad renal preclínica, que puede ser un aumento de la microalbuminuria, por ejemplo, paciente con hipertensión arterial, obesidad sin diabetes tipo 2, iniciar fármacos, tanto básicamente los GLP-1, además que tiene un efecto natriurético, va a ayudar al descenso de peso y va a tratar el problema principal, que es la adiposopatía. Podemos discutir SGLT2 en pacientes con obesidad, todavía para las guías y para la práctica seguimos eligiendo GLP-1 por el efecto modificador sobre la conducta ingestiva que tienen los pacientes. Entonces, no dudaría en iniciar fármacos, no dudaría en ser muy potente con el mensaje del sodio, que también es muy importante. Trabajaría con el nefrólogo, estaría atenta a la caída del filtrado glomerular, no dejaría de evaluarlo periódicamente y bueno, principalmente eso, creo que ser sobre todo muy intensivistas, sin decirle a un paciente baje de peso y vuelva a la próxima consulta, ¿no? Totalmente. Gracias, Juli. Estrella. Bueno, mi experiencia con pacientes con obesidad que tenían glomerulopatía sin diabetes ni hipertensión, me los derivaron nefrólogos. Así que a mí me pasó que los conocí al revés. No los derivé yo. Me los derivaron para cirugía bariátrica o me los derivaron para iniciar tratamiento para la obesidad. Creo que hay que trabajar en conjunto, que me parece sumamente interesante poder que el paciente sea seguido por el nefrólogo y eventualmente por el médico que trabaja en obesidad. Y yo también me dedicaría, o eventual, si el paciente no tiene algún problema con el uso de los fármacos, con la compra, porque yo coincido como Juliana de usar GLP-1, bueno, la opción de la cirugía bariátrica puede ser si el paciente tiene, además, es decir, se considera que es una comorbilidad, así que si tiene un índice de masa corporal superior a 35, que es muy posible, también es una indicación. Y creo que es importante hablarlo con el paciente y darle la jerarquía, ¿no? Porque muchas veces, como no tiene diabetes, como no tiene hipertensión, esto se minimiza, pero creo que hay que darle jerarquía. Gracias, Estrella. Gracias por la presentación que estuvo muy, muy buena. Y Alicia, Gracias. un comentario de cierre. No, por ahí sí primero puedo hacer una pregunta. Dale. Yo desde ya pienso que un paciente obeso debe empezar con GLP-1 y no con CGLT2 en ese caso, porque la influencia de la obesidad no va a estar achicada con el CGLT2. Sí, lo que sí también quiero agregar que con CGLT2
el efecto protector sobre el riñón se vio en pacientes de bajo peso, de alto peso, inclusive de obesos, con respecto a la funcionalidad renal. Pero yo empezaría con GLP-1, a pesar de que las normas, ya digo, dicen enfermedad renal primero, pero en obesidad lo que uno ve yo lo veo en diabetes, yo no hago obesidad aislada, pero lo que les quería preguntar a las dos, perdón, que después si quiere que diga algo, Guille, es asociación de bariátrica con GLP-1, porque yo no hago obesidad sola y para mí, digamos, contraponer una contra la otra, no la veo. No soy obesóloga, sino el hecho de que son dos herramientas, así como uno puede decir, a pesar de que no hay trabajos, pego el GLP-1 al CGLT2 y económicamente y todo lo que sabemos, hay trabajos que muestran que no se duplica, que no se suma el beneficio, pero que el beneficio es mejor que aislado. Eso hay un montón de metaanálisis. Por eso les pregunto, asociar, ¿no? O sea, el uso de ambas cosas. A ver, ¿qué opinan? Estrella o... A ver, yo utilizo GLP-1 hasta la cirugía bariátrica, muchas veces para poder ayudar al paciente a descender el peso previo. Y posteriormente, bueno, si la cirugía bariátrica es muy exitosa y el paciente hace un buen descenso y se mantiene en él, muchas veces no se necesita GLP-1 porque la adiposopatía se cura y la función renal se normaliza, disminuye la albuminuria, es decir, el paciente remite. Pero si el paciente vuelve a recuperar peso, yo no sé Juliana, pero yo vuelvo a utilizar Sí, GLP-1 absolutamente. Tengo no, montones de aparte, pacientes. total, hay evidencia y se usa para la reganancia bariátrica. Total. Idealmente, inclusive antes del año, cuanto antes mejor, los pacientes se van a ver beneficiados porque recordemos que los pacientes con obesidad tienen una alteración en la acción del GLP-1 nativo, con lo cual el farmacológico es mucho más potente. Así que sí, para reganancia No, posbariátrica le seguro. preguntaba porque está bueno aclararlo, ¿no? Yo coincido Sí. con eso. Sí. Total. Bueno, Guille, te toca el comentario de cierre. Eso te lo voy a dejar a vos, que sos la coordinadora. No, un aspecto interesante que siempre decimos los nefrólogos, que no solo debemos pensar en la glomerulopatía asociada a la obesidad, sino en las instancias previas, ¿no? La glomerulomegalia, el hiperfiltrado, la litiasis, como dijo Julián en su momento, sin dudas, y obviamente el aumento de la incidencia y prevalencia del carcinoma de células renales, ¿no? No solo se limita a la glomerulopatía. Así que tenemos Yo que quiero empezar a agregar enfocar. un comentario nada más que es, ojo, cuando uno empieza el tratamiento nutricional en un paciente que tiene obesidad y que tiene albuminuria, que es muy frecuente, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, la indicación de ingesta proteica para mejorar la saciedad. Y de pronto, ojo con el riñón, o sea, ¿no? Cuidar el aporte proteico. Me parece que, bueno, es otro mensajito que estaba bueno dejar. Y después creo que un poco la intención de este Ateneo era justamente que empecemos a pensar en las complicaciones de la obesidad antes, digamos, de llegar a las complicaciones metabólicas que ya tenemos muy claro cómo estudiar, sino que empezar a pensar en todo lo que le pasa integralmente al paciente y tomar acción con todas las dificultades que eso implica, obviamente, las dificultades para hacer diagnóstico de la hiperfiltración, las dificultades para... Ni sabemos cómo hacer bien diagnóstico de obesidad, así que gracias Estrella, porque realmente fue un repaso que creo que la mayoría de nosotros nos vino bien y bueno, les damos las gracias por estar todos acá a esta hora. Un beso Gracias. enorme, gracias Juli por tu presencia, gracias a todo el comité de Nefro y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias. Gracias por la invitación. Chao. Buenas noches, gracias por la invitación. Chao. Chau, Gracias. chau. Chao, buenas noches.